Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver lo que no deben olvidar sobre documentos comerciales. ¿Qué son los documentos comerciales? Los documentos comerciales son comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las transacciones comerciales de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. Los documentos comerciales, en general, presentan las siguientes características. Respaldan hechos económicos con incidencia patrimonial para el ente, constituyen un medio de prueba por escrito de la relación comercial establecida entre el comprador y el vendedor en caso de controversias, permiten individualizar la operación que respaldan, ya sea compras, ventas, pagos, cobros, y dan nacimiento al proceso contable. De ahí la importancia de su estudio en esta parte de entrada del sistema de información contable. En resumen, ¿qué son? Los documentos comerciales son comprobantes de transacciones comerciales. ¿Quiénes la emiten? Los empresarios. ¿Para qué sirven? Para probar las operaciones mercantiles que han realizado, para registrarlas en los libros contables y para consultar cualquier información contenida en ellos. Obligatoriedad de la emisión de documentos. Existe la obligatoriedad de la emisión de documentos y de su entrega. Las autoridades gubernamentales de nuestro país así lo han determinado. A pesar de ello, en la vida real se realizan operaciones comerciales sin la correspondiente emisión de documentos. A estas operaciones las conocemos comúnmente como operaciones en negro. No son legales y están penadas por la ley. La legislación vigente determina la obligación de emitir facturas o sus documentos equivalentes, tickets, recibos de profesionales, certificados de obras, guías, etc., entre otros, y corresponde para quienes realizan las siguientes actividades: venta de cosas muebles, prestación de servicios, locación de cosas, etc. Las ventas, por las cuales no se emiten facturas, tickets ni otros documentos, no quedan registradas y en consecuencia no se pagan los impuestos correspondientes que las gravan. El comprador tiene derecho de exigir la entrega de factura correspondiente para evitar de este modo la evasión impositiva, es decir, que quien venda pague el impuesto respectivo y de este modo ingrese lo que corresponde al fisco. Conservación de la documentación. De conformidad a lo determinado por el artículo 67 del Código de Comercio, los comerciantes tienen la obligación de guardar toda la documentación probatoria de las anotaciones contables de su empresa durante 10 años a contar de la fecha de emisión de los mismos. ¿Cómo se emiten en la actualidad? Actualmente está generalizado, incluso en las pequeñas empresas, la emisión de facturas y otros documentos a través de computadoras u otros dispositivos electrónicos, quedando grabada toda la información que se desprenda de ellos. Asimismo, los documentos emitidos por terceros también son introducidos en sistemas informáticos para obtener de ellos toda otra información que se necesite sobre el giro de la empresa. Por ejemplo, el precio de costo de los artículos comprados, el vencimiento de la deuda contraída, etc. La información de los documentos comerciales permiten la confección de los libros de contabilidad y elementos complementarios con menor esfuerzo y mayor precisión, logrando así obtener informes, estadísticas y otros datos que de otra manera no sería fácil de obtener. Vamos a entrar a ver todos los documentos comerciales relacionados con ventas de mercaderías. Vamos a comenzar en primer lugar por los documentos directamente relacionados con las ventas. La orden de compra. Este documento es enviado por el comprador al vendedor para hacerle un pedido de determinadas mercaderías. En él se detalla cantidad y descripción de los efectos solicitados, precio unitario, condiciones de la operación, contado, crédito, documentado, no documentado, condiciones de entrega, plazo, forma de envío. La orden de compra no obliga a las partes a perfeccionar la operación, respalda un hecho no contabilizable, por lo tanto no registrable.
Acá tenemos un modelo de orden de compra donde van a poder ver el número, quién lo está emitiendo, en este caso el proveedor El Algarrobo con su número de quit, su dirección. Abajo tenemos el lugar para completar los datos del cliente, el domicilio, el número de quit, el tipo de responsable de IVA y por último la descripción de la operación a realizar. El siguiente documento que vamos a ver es un remito. En este caso tenemos como modelo un remito del proveedor Salvador Sosa e Hijos. El remito es un documento comercial que, emitido por el vendedor en base a un pedido formulado por el comprador, contiene el detalle de las mercaderías vendidas, como así también el precio, las condiciones y la forma de entrega. La nota de venta o pedido o remito, no obliga a las partes a perfeccionar la operación. Respalda un hecho no contabilizable, por lo tanto, no es registrable. La factura es el documento comercial que, emitido por el vendedor, locador o prestador, contiene el detalle de las mercaderías vendidas o los servicios prestados al locatario o prestatario. La factura sirve al comprador para tener un comprobante de las mercaderías adquiridas y determinar el precio de costo, y al vendedor para registrar ventas y lo que debe cobrarle al comprador. Este documento tiene el carácter de registrable y origina un cargo o débito en la cuenta del cliente. Vamos a pasar a los documentos indirectamente relacionados con la venta de mercaderías. En primer lugar vamos a ver la nota de débito, que es un documento comercial que, emitido por el vendedor, contiene cargos o débitos efectuados al comprador en su cuenta corriente, originado con posterioridad a la emisión de la factura. Tiene el mismo sentido que la factura en cuanto aumenta el saldo adeudado por el cliente y se emite por distintos conceptos, tales como fletes abonados por el vendedor por cuenta del comprador, importes cobrados de menos en una factura por error u omisión, intereses por pago diferido o mora en el pago y otras situaciones semejantes. Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable para contabilidad. La nota de crédito, por el contrario, es un documento comercial que, emitido por el vendedor, contiene algún descargo o crédito efectuado al comprador en su cuenta corriente, originado con posterioridad a la emisión de la factura. Tiene un sentido contrario a la factura, en cuanto disminuye el saldo adeudado por el cliente y se emite ante las siguientes situaciones: devoluciones efectuadas por el comprador, importes cobrados de más en una factura por error, otras situaciones semejantes. En este caso, y dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable. El recibo. El recibo es un documento comercial que, emitido por el cobrador, contiene el detalle de la cobranza efectuada y la forma de pago, permitiéndole al pagador poseer un comprobante del pago efectuado y al cobrador tener un registro de la cobranza. En el caso del recibo, y dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento comercial registrable. Tenemos también el resumen de cuenta. El resumen de cuenta es un documento comercial que, emitido por el vendedor, contiene el detalle del movimiento de la cuenta del deudor durante un periodo determinado, lo que le permite al deudor confrontar en su contabilidad lo que le debe al acreedor, y al acreedor para informar al deudor el saldo adeudado, verificando su exactitud. Se trata de un documento no registrable, razón por la cual ninguno de sus datos ingresa al proceso contable. Seguidamente vamos a ver los documentos financieros. En primer lugar tenemos la nota de crédito bancaria. Es un documento bancario que, confeccionada por el depositante y sellado y firmado por el cajero del banco, contiene un detalle de los valores depositados, sirviéndole al depositante para tener una constancia del depósito efectuado y al banco para acreditarla en la cuenta respectiva.
Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable. El cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados en su cuenta corriente a su orden o autorización para girar en descubierto. El giro en descubierto supone una autorización emitida por el banco, limitada en cuanto al tiempo y al monto para librar cheques sin contar con los fondos suficientes. Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable. También existen los cheques de pago diferido, que son una orden de pago librada a una fecha determinada posterior a la de su emisión, contra una entidad bancaria en la cual el librador, a la fecha de su vencimiento, debe tener fondos suficientes depositados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. La diferencia con el cheque común es que el cheque de pago diferido es librado a una fecha determinada que debe ser siempre posterior a la de su emisión, no puede ser la misma. Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable para la contabilidad. Pagaré. El pagaré es una promesa escrita, pura y simple, por la cual el deudor se obliga a pagar a otra o a una orden una suma determinada de dinero en un plazo establecido en el mismo documento y en un lugar determinado, pudiendo el beneficiario transferirlo por medio del endoso. El endoso del documento significa que, consignando su firma al dorso del documento, el beneficiario transfiere la propiedad del mismo y, en consecuencia, el derecho a cobrarlo al vencimiento. Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento registrable. Para terminar, una pequeña actividad práctica. Actividades de aprendizaje. ¿Qué son los documentos comerciales? ¿Cuáles son sus características principales? ¿El beneficiario de un pagaré es la única persona que puede cobrarlo a su vencimiento? ¿El cheque es una promesa de pago o una orden de pago? ¿Qué función cumple la nota de crédito? Nombrar los documentos indirectamente relacionados con la venta de mercaderías. Le pido que de manera muy concreta me hagan un pequeño documento sobre estas preguntitas. Para terminar, una frase. Los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Sus profesoras de SIC le agradecen la atención, esperamos les haya gustado. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, los extrañamos mucho y cuídense.